Salve María, estimados oyentes, estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast Vuelo de Águila. Una vez más con nuestro hermano Fernando Pío. Salve María, hermano. Salve María, hermano. Muchísimas gracias por por venir aquí a nuestro canal a hablarnos un poco sobre tantos temas tan fenomenales. Y hoy quería que nos tratase un poco sobre un santo extraordinario, de los grandes santos que ha tenido la historia, y podríamos afirmar también de los grandes personajes que ha tenido la historia, que es San Juan Bosco, fiesta que celebramos el 31 de enero, y un santo sensacional. ¿Quién no conoce la fisionomía de San Juan Bosco? Solo mencionarlo ya se nos viene a la mente toda su obra, su expansión mundial, la cantidad de San Juanes Boscos que hay por el mundo haciendo una evangelización, un apostolado, la formación de la juventud. Bueno, tantas cosas que podemos hablar de San Juan Bosco. Y hoy pues queríamos que usted nos contase un poco al respecto de él, de su vida, de sus milagros, de por qué es un hombre tan grande, un poco también la admiración que tenemos nosotros, los heraldos del Evangelio, heredada de nuestro fundador, el Monseñor Joan, esa devoción tan fuerte y tan profunda a San Juan Bosco, a los salesianos, la obra que él fundó. Y para entender un poco a San Juan Bosco, hermano Fernando, si le parece, podemos entrar en el contexto histórico de San Juan Bosco. Él nace en Italia, en el Piamonte, en una época difícil. Siempre decimos que todas las épocas son difíciles, pero esta época especialmente fue muy difícil para Italia porque, bueno, pasaba por un proceso de la unificación de los 4 reinos que habían, que creo que era Cerdeña, Toscana, bueno, el Vaticano, Sicilia. Bueno, usted nos hablará mejor de eso, esa unificación que se hizo, y cómo Don Bosco tuvo un papel primordial para la iglesia, para la historia también, en ese momento histórico. Entonces, si nos puede contar un poco a ese respecto de esa unificación de Italia, donde nace Don Bosco, en la cuna donde nace Don Bosco, para entender mejor su misión. Muy bien. Encantado. A ver, San Juan Bosco nace a finales del siglo XVIII en un pueblecito cercano a Turín, en un pueblo pequeñito. Él nace como hijo del segundo matrimonio del padre. ¿De acuerdo? El padre ya había sido casado, había enviudado, se había vuelto a casar. Por lo tanto, tenía un hermano mayor que era hermano de solo padre, pero no de madre. El padre muere y se queda el hijo mayor, la madre de San Juan Bosco y San Juan Bosco en casa. Y la abuela, la madre del padre. La infancia de él es muy interesante, pero digamos, yo creo que lo podemos Ahora tratar entraremos después. más en otro capítulo, digamos, ¿Qué ocurre? en el Turín tema de él. era la capital del reino de Cerdeña. Estas cosas italianas, el reino era Cerdeña, antigua, una isla antigua que había sido parte de la corona de España, de la corona de Aragón primero, corona de España posterior, que luego había pasado a formar parte, independizarse como reino. Entonces era el reino de Cerdeña y Ducado de Saboya. Saboya sería lo que actualmente es toda la zona de Turín. ¿De acuerdo? Entonces, por mucho que la población y la propia capital se encontraba en Turín, el reino era reino de Cerdeña. De Cerdeña. Vale. Era una parte muy importante. La casa era de Saboya, solo que posteriormente en estas guerras de unificación la actual región de Saboya francesa era la cuna de esta parte, de este reino italiano, pero por motivos varios, en esta unificación se entregó para Francia. Resultado que él actuó en la capital del reino que posteriormente unificó Italia, y por lo tanto él tuvo mucho contacto con varios de los protagonistas y de las personas importantes en esta unificación de Italia. Entonces Italia tenía, para no entrar en detalles muy concretos, tenía propiamente lo que es ahora Roma. O sea, Roma eran los estados pontificios, se llama así, estados pontificios, que digamos visualmente, si uno visualiza la parte central de Italia actual, digamos que una tercera parte eran los estados pontificios. O sea, era un territorio bastante extenso. Era un territorio extenso, muy despoblado, porque eran mayoritariamente montañas. En la parte que actualmente es el Abruzzo, Le Marche, en fin, esas zonas eran poco pobladas y no eran especialmente ricas, pero eran extensas. La parte norte estaba lo que actualmente es Turín, toda la frontera con Francia, con una parte de lo que es la Saboya francesa. Esto era Reino de Cerdeña, con la isla de Cerdeña, claro. Y luego, la parte de Milán y Venecia, que era la parte más dinámica en el momento, estaba un problema porque estaba controlada por los austriacos. ¿De acuerdo?
Entonces, no era italiana en cuanto a cultura, pero no era italiana en cuanto a gobierno. En el sur... Cuya capital era Milán, ¿no? Si no estoy mal. No, no era capital, porque eran regiones. Una cosa era Iba variando. Venecia, pero eran regiones que pertenecían a Austria. Ya. No pertenecían... Antiguamente habían sido independientes la República de Venecia, la república más antigua de Europa. Cuando Napoleón... Si nos ponemos ahora a explicar lo que hizo Napoleón en Italia, nos podemos pasar una hora tranquilamente. Cuando Napoleón conquista Venecia, conquista Italia, al reconquistarla pasa a ser controlada por Austria. Ya. Y para concluir los grandes reinos que estaban en la península itálica, el sur, lo que actualmente es Nápoles, la Campania, es Nápoles, el Reggio Calabria, Molise, Puglia y Sicilia, era el reino de las dos Sicilias, cuya capital era Palermo. ¿De acuerdo? No era Nápoles, era Palermo. Perdón, al revés. No era Palermo, era Nápoles. Palermo sería la capital de la Sicilia isla y Nápoles era el reino de las dos Sicilias. Sí, perdón, ha habido un lapsus lingüe. Entonces, ¿qué ocurre? Había un interés político en unificar Italia bajo un solo gobierno, imitando lo que había hecho Alemania. Alemania había pasado también de una confederación de estados del Sacro Imperio Romano Germánico con Prusia a la cabeza, que había ido unificando de una forma un poco, digamos, política, para ser buenos, el resto de estados, creando una nación mucho más potente por esta unidad. Claro. Las fuerzas liberales, anticatólicas, porque eran de enemigos de la Iglesia, que estaban en Italia, querían imitar al Estado alemán, unificando Italia bajo un solo gobierno. Y la parte más dinámica era justamente el reino de Cerdeña, por motivos varios de economía. Génova, por ejemplo, estaba dentro de este conjunto, estaba Pisa, estaba Florencia, estaría dentro de este conjunto como tal que iba a unificar Italia. ¿De acuerdo? Entonces, a lo largo del tiempo, se dan una serie de batallas, de pactos, se consigue expulsar a los austríacos de Italia y se queda, digamos, la parte norte, todo lo que sería actualmente la parte norte de Italia, ya como Italia como tal. Primero reino de Cerdeña, luego se coloca como... Primero sigue siendo todo reino de Cerdeña. Posteriormente consiguieron conquistar el reino de las dos Sicilias, con una famosa operación utilizando a Garibaldi no como militar italiano, sino como un contractor, un mercenario que sin ser parte del ejército de Cerdeña luchaba por el ejército de Cerdeña. Unificando el norte y el sur de Italia, ya existía el Reino de Italia, cuya capital pasa de Turín a Florencia, porque ellos querían que la capital del Reino de Italia fuera Roma, que estaba... Claro, pero que estaban los estados pontificios, ¿no? Estaban los estados pontificios. Entonces, posteriormente, en un segundo momento, existe la invasión. El ejército pontificio era un ejército nominal, no tenía soldados. Entonces, hay una serie de batallas por la cual el Estado pontificio se queda reducido exclusivamente en la ciudad de Roma, exclusivamente nada más, la ciudad entera de Roma. Ahí acuden una serie de tropas de toda Europa, especialmente belgas, que son los zuavos pontificios, para reforzar el mínimo ejército que existía previamente. Se consiguen resistir a las tropas italianas, ya se puede hablar de Italia, hasta que, a Francia está apoyando a los estados del Papa y por causa de la guerra franco-prusiana, Francia retira su apoyo militar al Estado Pontificio y allá las tropas italianas entran en Roma, el Papa se queda recluido por voluntad propia, el Papa Pío IX, en el Vaticano, y ahí es que se da propiamente la creación posteriormente, y no en ese momento, sino bueno, se establece el territorio de la que actualmente es la Santa Sede, ya no es Estado Pontificio, sino se llama la Santa Sede, por los acuerdos de 1929. Por lo tanto, un contexto histórico bastante importante, bastante muy amplio, complejo. Donde... Luego, no solo político, que eso es lo importante. Ahí está el punto. punto. He dado los pincelazos más, digamos, para introducir la cuestión, pero aquí había un problema religioso muy fuerte. Bueno, lo que usted mencionó del anticlericalismo que había, de esos liberales que querían unificar Italia. Exactamente. Leí por ahí también que ellos, con la excusa de librarse del yugo de Austria, invadieron los estados pontificios. Nada que ver. Exactamente. ¿No? Y jugaba mucho a los equívocos. Era un método muy revolucionario. Sí. Mentir. ¿No? Eso es muy, muy de Voltaire. Mentir. Hacer pasar una cosa por otra. Pero San Juan Bosco, ya lo veremos, tenía un olfato
profético. Tenía un tino para... Y los veremos en el futuro. Pero básicamente decir, llegaron al colmo del cinismo, decir que el futuro, la unificación de Italia que ellos querían, era una unificación católica. Porque iba a ser una república confederada de estados independientes cuyo presidente iba a ser el Papa. Qué gente devota. Una gran mentira, más pero una gran mentira de todos estos movimientos. Exactamente. Que no se acabaron en la época. Las mentiras, me refiero. Bueno, para dejar un poco de lado estos temas políticos, pero tienen una profundidad religiosa. De hecho, Donoso Cortés, él dice, detrás de todo problema político hay un trasfondo religioso. Ya lo decía. Entonces, bueno, Don Bosco, de hecho, también en las constituciones que intentó que le aprobaran los salesianos, en 3 ocasiones, él colocó en las constituciones, los salesianos no han de inmiscuirse en materia política. Y las 3 veces se lo censuraron, ¿no? Al pobre. Es más todavía. Él quería prohibirles votar. Exacto. O sea, no solo no hablar de política. No. El mero hecho de votar, justamente para evitar que su congregación pudiera ser atacada o pudiera ser perseguida por estos enemigos de la iglesia. Que tiene un fondo muy sapiencial porque él tuvo que encararse con estas personas y tuvo que saberlos manejar muy bien, y a él lo respetaron mucho porque también él respetó ciertos límites y él se dedicó solo a Dios, como vamos a ver, entrando propiamente en San Juan Bosco. Viendo un poco el contexto histórico, vemos que la providencia le dio a San Juan Bosco una serie de carismas para poder dirigir, llevar adelante todo aquello que él llevó adelante, toda esa misión. Por ejemplo, sabíamos que San Juan Bosco tenía el carisma de los discernimientos de los espíritus, que veía los pecados. Puede contarnos algo rápidamente, después lo veremos más en la historia, pero unas pequeñas pinceladas de ese discernimiento que tenía San Juan Bosco. Eso lo utilizaba sobre todo en la formación, en la dirección de las almas. Era conocido, los alumnos que lo conocían, cuando llegaban a confesarse, San Juan Bosco les preguntaba, ¿los pecados los quieres decir tú o te los digo yo? Y ahí San Juan Bosco veía el alma y le decía al niño pecados hasta de los que se había olvidado. Obviamente el niño tenía que ratificarlo, tenía que demostrarse arrepentido por estos pecados. Pero eso era frecuente entre los que lo frecuentan a San Juan Bosco. Pero eso le sirvió también, justamente como tiene este carisma, en todos los movimientos que hicieron para poder conseguir fundar la congregación. Lo aplicó a cardenales, lo aplicó a obispos. O sea, era una cosa conocida. Los que conocían a San Juan Bosco sabían que San Juan Bosco leía en el corazón mejor que la propia persona. Eso es muy impresionante. Muy impresionante. Y da la sensación, ya para dar la primera pincelada de Don Bosco, que cuando San Luis María Grignion de Montfort habla que en el futuro vendrán santos que serán comparados a grandes árboles en comparación a gramitas, que Don Bosco como que es de los pioneros, de estos grandes hombres que son realmente incomunes en la historia. Desde luego. Que van a marcar la historia. Después esa frase de nuestro Señor que dice que los hijos de las tinieblas, una queja en realidad de nuestro Señor, los hijos de las tinieblas son más expertos que los hijos de la luz. Pues con San Juan Bosco creo que esto dio la vuelta, ¿no? Es un caso, no es el único en absoluto, claro. Pero es un caso muy patente de que desde pequeñito, desde muy pequeño, manifestó una agudeza, una astucia que consiguió dar la vuelta a aquello que decía, aquello de que pasaba en la época de nuestro Señor. Hay un hecho muy interesante de inteligencia emocional que era frecuente, como la madre salía a trabajar, el padre no había padre, tenía que quedarse en la casa. Y claro, un niño solo en casa no es una cosa muy segura para el niño, sobre todo para la casa. Entonces, jugando a lo que jugara, rompió algo de la casa. Y claro, sabía que se merecía un castigo. ¿Qué hace el pequeño San Juan Bosco? Se fue a un avellano, buscó una rama de avellano buena, útil, y con un cuchillo hizo una serie de dibujos, la adornó. ¿Para qué? Para cuando su madre volviera del trabajo, se encontró en la puerta al niño, a San Juan Bosco, con el cacharro que había roto en los pies y una vara de avellano en la mano. Y nada más dice, mamá, yo he roto esta cosa. Aquí tienes esto para castigarme. Qué bonito. ¿Qué hizo la madre? Justicia. ¿Qué hizo la madre? Obviamente no lo castigó, derretida por el gesto del hijo. Qué bonito. Pues aquí vemos, esto es la astucia clara de nuestro Señor. ¿Mintió, engañó? No. Supo tocar el corazón de la madre para evitar el castigo. Pero ni siquiera se lo pidió. Fue conociendo la psicología de la madre, supo qué hacer para evitarse el castigo físico. Entonces, esto es un ejemplo ya en la niñez. Esto se multiplicó en la historia, solo que delante ya no tenía a la madre, sino el alcalde de Turín, al primer ministro de Italia,
etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está, la astucia que proviene de la santidad, ¿no? Exactamente, Y aquí nos no del acercamos engaño. ya pues al perfil moral de Don Bosco. Otra cosa del perfil moral de él es esa confianza en Dios delante de las adversidades, un poco con sus fundaciones, como él se abandonó en Dios, confió en Dios de que iba a realizar aquella obra monumental con las adversidades que había para fundar un movimiento religioso en aquel momento, por el contexto histórico ya que ya comentamos. Incondicional es también su inteligencia, gozaba de una excelente memoria, eso para hablar de lo natural, de los carismas que Dios le dio. Y bueno, ya teniendo un poco el esbozo de este gran personaje San Juan Bosco, pues hablemos ya de su vida. Capítulo 2, ahora entramos en el capítulo 2, que es la vida de San Juan Bosco. Aprovecho para quienes nos escuchan, no dejen de compartir la vida de este santo, envíen este podcast que va a ser de mucho provecho para todos los que oigan y sepan sobre la vida de Don Bosco, que claro, conocemos muchos hechos de él, pero tener una noción así general de su vida creo que será de mucho provecho. Entonces, Don Bosco nace en dónde, hermano Fernando? Usted dijo que nació en el En el Piamonte. Piamonte, en un pequeño pueblecito de cerca de Turín, que ahora mismo... Becky, ¿no? Becky, Creo que Becky. Becky. Becky, que ahora se llama Becky de Don Bosco. Ah, Becky Don Bosco. Becky de Don Bosco, le cambiaron el nombre, como hicieron con el pueblo natal de Santa Juana de Arco, e hicieron lo mismo con San Juan Bosco, le pusieron en el nombre del pueblo. Nace en Becky. Bueno, muchos historiadores dicen que él nació el 16 de agosto, el 17 de agosto, pero bueno, en su autobiografía, él mismo dice que yo nací el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen. Muy devoto de la Virgen María. Él lo afirma. Bueno, tenemos que creerle más a él, ¿no? Que... Sería, bueno, es el principal interesado. Por cierto, ya que vamos a entrar en la vida de él, cuando usted hablaba de esas tropas, los ejércitos lombardos que invadían el norte de Italia y tal, hay una profecía interesante antes de la muerte del padre de San Juan Bosco, que un soldado, esto lo cuenta Hugo Wast, es un libro que recomendamos también, si lo pueden conseguir y leer, que habla sobre la vida de Don Bosco y su tiempo. Pues él, al inicio cuenta un hecho de un soldado que buscó refugio en la casa de Don Bosco, el padre lo refugió, le dio comida, tan poca comida que tenían, las dificultades que había. Y el hombre después vio a Don Bosco, que tenía menos de un año, en su cuna durmiendo, lo despierta, lo levanta, hablando de Napoleón II, que era el hijo del emperador. Dice, bueno, 2 niños, el futuro sabrá la historia de estos 2 niños. Pero yo creo que la historia de este niño será muy grande, muy grande. Eso lo dice ese soldado, que era del Piamonte y después se va y queda una incógnita que su madre siempre guardó como que esa profecía, ese vaticinio que hace este soldado al respecto de San Juan Bosco, que ya desde pequeño tiene como que una señal de la providencia clara de esto, ¿no? Un inciso sobre el libro en concreto, es muy bueno porque es un libro muy ameno de leer, muy fácil. El autor argentino viajó, fue alumno salesiano en Argentina, que por cierto fue la primera nación en recibir a los salesianos fuera de Italia, fue Argentina, y estuvo en Turín y se entrevistó con salesianos que no habían conocido a San Juan Bosco, pero sí que habían conocido a los que habían conocido a San Juan Bosco. Y de ellos recabó las anécdotas de las cuales está lleno el libro. Es una vida novelada, pero todos los hechos que cuenta son hechos que le contaron a él que habían pasado. No solo se inventa él, sino que se inventa las circunstancias para darle una narrativa al texto. Y ojo que los salesianos, al final de la vida de Don Bosco, se reunían todos y apuntaban absolutamente todas las palabras de Don Bosco. O sea, existen reuniones completas con total fidelidad. No existían los grabadores de vídeos, de audio en esa época, pero sí que memorizaban por partes todos sus discípulos tanto cariño y apuntaron todo. Y por tanto los salesianos sí que tienen un legado muy fiable, de mucha confianza, de mucha certeza de lo que pasó con Don Bosco. Bueno, volviendo al tema, Don Bosco, pequeño, vive allí en Becky, empieza a crecer su vida y tal. Si nos cuenta un poco su infancia, cómo nació su vocación, eso que decían que era un saltibanqui, todo aquello en la vida de él. Parece que se ha resumido, pero San Juan Bosco vive en esta familia, una familia muy pobre. O sea, él vivió una pobreza extrema. Entonces pudo apenas hacer la educación primaria. Y eran tan pobres que él se iba al colegio con los zapatos en el hombro. Iban andando descalzo hasta el colegio y entrar al colegio se los ponían para evitar gastarlos. Era muy pobre. ¿Eso qué hizo? Que en cuanto dejó la educación primaria, tuvo que empezar a ayudar a la familia a trabajar. Eso impidió que él hiciera la educación secundaria y pudiera estudiar latín. Él había tenido un sueño que es muy importante para su vida, del cual vamos a tratar poco antes de su muerte, en el cual él soñaba que estaba jugando con niños y esos niños empezaban a blasfemar.
en los juegos empezaban a ofender a Dios. Y él al inicio decía que no lo hicieran, pero luego empezaba a pegarles. Y cuando empezaba a pegarles, se transformaban en lobos. Y cuando ve que se están transformando en lobos, se asusta, se acerca una persona luminosa, que podría ser un ángel. No, perdón. Una persona luminosa, una señora luminosa, que debería ser la Virgen, pero no se prestaba como Virgen. Decía, no es así que debes de tratar a tus compañeros. Trátalos con dulzura y así dejarán de ofender a Dios. Y cuando los volví a mirar, ya no eran lobos, sino que eran ovejas. Este sueño lo tiene muy pequeño, lo cuenta en casa y nadie sabe. Le causa mucha impresión, propio de los sueños providenciales, y nadie sabe qué puede pasar. Resultado, la abuela es la que dice que tal vez esté llamado a ser sacerdote. Es la abuela que lo dice. El hermano se ríe, dice que está llamado a ser dice, o jefe de bandoleros o pastor. El hermano que no era hermano de madre, sino de padre, ¿no? Y esto quedó una incógnita toda su vida. Pero bueno, él quiere ser sacerdote, esa vocación la tiene, pero... Y es lo que lo anima a estudiar, parece, ¿no? Que él quiere estudiar, aprender a leer y tal, porque él quiere ser sacerdote. Pero, como no había estudiado latín cuando le correspondía, tenía que entrar a la escuela a estudiar latín con niños que eran mucho más pequeños que él, en una dificultad real. Y luego, aparte, eso costaba, no tenía dinero. Era un absurdo. Dios le había puesto una vocación en su alma, pero no le había puesto los medios. ¿Qué hizo él? Acercarse más a Dios. En esos momentos, en la zona, empieza una misión popular, una cosa que era muy frecuente. Llega un sacerdote, como hacemos los heraldos con la Virgen de Fátima, también se hacía en la época, una tradición de la Iglesia, que era para hacer una especie de retiros, eran predicaciones, hacían sermones, un sermón por la mañana, y las personas iban a su casa meditando lo que había hecho por la mañana el sacerdote. Volvían por la iglesia por la tarde, había un segundo sermón por la tarde. Eso era, durante una semana, se hacía una misión popular. Y esta misión, don Bosco, aunque tenía que andar más de 2 horas para ir y otras 2 para volver, descalzo porque los zapatos costaban dinero, lo hacía. Y cuando está yendo, el segundo o tercer día de misión, se encuentra con un sacerdote que ya estaba retirado, ya estaba jubilado, que le hace gracia ver un niño tan pequeño. Yendo a las misiones a escuchar unos sermones. Unos sermones que dice, pero vamos a ver, no digo que es que no entiendes ni las palabras, no ya los conceptos. Claro. Es un niño que no había hecho educación secundaria. ¿Qué estás haciendo ahí? Venga, te doy 1 céntimo por cada palabra que me repitas del sermón de ayer. Y le pregunto a don Bosco, ¿el de la mañana o el de la tarde? Le dice. Y dice, bueno, el que a ti más te guste. Y le repitió íntegro los 2 sermones. Ahí el sacerdote se da cuenta de que tenía un genio. O sea, como que tiene una memoria excelente. Dice, pero tú, ¿qué estás haciendo? Dice, me gustaría ser sacerdote, pero no sé latín y no tengo dinero. Dice, pues tú vienes a mi casa mañana y yo seré tu profesor. Y yo te pagaré los estudios para ser sacerdote. ¡Qué maravilla! ¡Qué fácil! Ya está resuelto, ¿no? La verdad es que la parte primera lo pudo hacer. La parte primera le enseñó latín. Pero cuando llegó el momento de ya presentarse a los exámenes y empezar a estudiar para ser sacerdote, le dio un ictus al sacerdote. Y claro, murió. Qué pena. Y el dinero que tenía guardado para que San Juan Bosco pudiera estudiar y ser sacerdote, se lo quedaron los sobrinos. Cuando parecía que estaba ya tocando su ansiado fin del seminario, vuelve al punto inicial, pero por lo menos sabiendo latín. Ahí uno diría, bueno, pues ya es una señal de que la providencia no quería que fuera sacerdote, ¿no? Porque te lo ha puesto en la miel en los labios y te lo quita, eso es claramente... No, para nada. Él tenía la conciencia puesta en Dios. Por lo tanto, él lo que hizo que fue empezar a trabajar. Y el dinero del seminario no se lo dio a nadie, se lo ganó haciendo cualquier cosa. Y esto que podía parecer una dificultad, que era una prueba, por amor de Dios, y tenía que dormir en una leñera, porque como los trabajos eran lejos de su casa, no podía volver a su casa a dormir. Entonces dormía entre troncos. Una maravilla para dormir, debe ser muy bueno para la espalda. Eso tuvo que hacer de todo. Hizo de ayudante de panadería, ayudante de zapatero, ayudante de carpintero. Y no sabía él que estaba formándose para su futura misión, porque iba a formar después chicos, les iba a enseñar carpintería, les iba a enseñar panadería, les iba a enseñar metalurgia, les iba a enseñar gramática, o sea, él estaba aprendiendo
Con las dificultades Si de él Dios, no hubiera todo el tenido futuro estas es omisión. dificultades, la obra salesiana no habría tenido después el maravilloso desarrollo que tuvo. Vamos a dar un spoiler. San Juan Bosco es el patrono de la formación profesional concreta. Es patrono de rama de intendencia del ejército español, para que tengamos una idea de la importancia que tuvo de las cosas concretas en la formación salesiana. Los salesianos siempre aparecieron como escuelas profesionales de todo tipo de materias, de imprenta, de todo. Porque San Juan Bosco tuvo que hacer de todo. Y él fue quien enseñaba a hacer después a sus discípulos. Decían que él tenía tanto genio, que con verlo 2-3 veces aprendió a ser sastre también. Todo. A los saltibanquis en los mercados que hacían los... Bueno, esto lo contará ahora, pero él observando, de tanto observar, captaba todo, ¿no? ¿Qué ocurre? Entonces él es muy bonito porque una vida tan sacrificada, uno diría que, bueno, cada persona, ¿no? Queda un poco una cierta, no voy a decir amargura, pero algo parecido, porque, ¿no? Al contrario, porque él era devoto de la Virgen y la Virgen es fuente de nuestra alegría, causa de nuestra alegría y causa de luz. El resultado era siempre contento, siempre alegre. Entonces, él, en esta vida de aprendiz, se juntaba con otros niños, para justamente convivir juntos la alegría de la vida religiosa. La alegría de ir a misa juntos, la alegría de rezar el rosario. Y en esto se da que, en donde se encuentra él en esos momentos, aparece justamente un saltimbanqui popular. No había internet, no había medios de diversión, por lo tanto, todo dependía de la gente que apareciera. Saltimbanqui, para quienes nos oyen, es una expresión italiana que se refiere a un malabarista, mago, medio factotum, de varias cosas así de... Para entretener. Prestidigitador. Un youtuber sin pantalla, sin cámara delante, para entendernos. Los mundos modernos. ¿Qué pasa? Pero eso es una cosa normal, en sí no tiene nada de malo, era algo normal de la época, pero curiosamente o hacía esto en el momento de la misa. Por lo tanto, si un niño quería verlos entretenerse con esta novedad, se tenía que perder la misa. Y San Juan Bosco, que la providencia también le dotó con este discernimiento, se dio cuenta que no era casual, que esto era hecho aposta. Entonces hizo una competición para el de los dos que ganara. Si San Juan Bosco ganaba, el titiritero... en una apuesta de dinero. Haciendo una apuesta de dinero que el propio San Juan Bosco no tenía cómo pagar. Tenía que ganar sí o sí. Y el titiritero ha puesto una suma de dinero. No os contaré la historia, pero resultado, San Juan Bosco, sin ser profesional, ganó en todo al titiritero profesional. Entonces, como tenía una deuda, había contraído una deuda enorme con San Juan Bosco, dice, te la perdono, a cambio de que nos pagues una merienda a mis compañeros, a mí, a esta sociedad de la alegría, que era el núcleo de la sociedad salesiana, y tú te vayas del pueblo. Y ahí, para no perder ese dinero, el titiritero aceptó. Entonces, hasta en estas cosas tan concretas, tan poco religiosas, se podría decir, San Juan Bosco encontraba el lado religioso y encontraba cómo vencer. Eso va a ser fundamental en la vida de este gran santo. Parece que Don Bosco llegó a tal auge de profesionalidad en ese arte de saltimbanqui y todas esas cosas que incluso decapitaba pollos y los hacía resucitar. Uh-huh. O sea, San Juan Bosco realmente era muy perfecto en todo lo que hacía. Sí, hacía unos trucos de magia que, de hecho, posteriormente, como eso lo utilizaba para entretener a los chicos salesianos, de hecho, es una gran tradición de los magos, magia blanca, obviamente, ¿no? Le acusaron delante del obispo de practicar magia, de brujería. Y él, en una entrevista, le hizo delante del obispo una serie de cosas que parecían de magia, que era de hacerle desaparecer cosas y hacerlas aparecer. Y cuando el obispo dice, pero si está haciendo magia delante de mí, ahí le explicó todos los trucos. Y ahí el obispo se quedó tranquilo. Ahí se dio cuenta que no, que era todo truco. Fenomenal. Bueno, ahí vemos a Don Bosco ya como un apóstol de la juventud, de esa sociedad de la alegría que empieza a fundar con los chicos, de la catequesis que él enseñaba, porque él aprendió a leer, leía la catequesis, mientras araba la tierra, con la otra mano tenía el libro y iba leyendo la catequesis, después enseñaba. Y cómo él se encaminó en esa vida sacerdotal, que era su principal objetivo, cómo él llegó a ser sacerdote realmente, Don Bosco. Entonces él puede entrar en el seminario. Ojo, no fue una vida de seminarista fácil, pero fue una vida, era el mejor en los estudios. Con esta memoria fotográfica que él tenía, era el mejor en los estudios. Y lo que hizo fue justamente granjearse la amistad con otros seminaristas y ser
mantener siempre este espíritu de alegría que caracteriza posteriormente a la obra, ¿no? Ahí tiene un dato muy interesante, y se me está escapando ahora mismo el nombre del seminarista, que él luego lo contó a San Juan Bosco como precaución. Eran tan amigos que este amigo de él era tuberculoso y no tenía una gran salud. San Juan Bosco tampoco, y murió con más de 80 años. Pero como los dos estaban enfermizos y ninguno de los dos sabía si sería sacerdote, hicieron un pacto por el cual, muriendo uno de los dos y yendo al purgatorio, avisar al otro de que había salido. O sea, el otro tenía que rezar por su alma. Claro. Y avisar al otro de que había salido. Por lo tanto, que se había salvado. Que se había salvado. Y pasó. El compañero murió. San Juan Bosco estuvo haciendo una serie de oraciones por su alma. Y una noche se le apareció el alma saliendo del purgatorio. Bosco, me he salvado, le dijo. Le causó tal impacto ver esta alma del alma del purgatorio salvada, que creo que estuvo 10 días en coma. ¡Qué barbaridad! En coma emocional. Y siempre contaba esto a sus condiscípulos, a los alumnos después, a la hora salesiana, que ni se les ocurriera hacer pactos de esa forma. No se les ocurriera hacerlo, porque él lo había visto. Tenía una grandísima vida mística, San Juan Bosco. Qué fenomenal. Y bueno, estuvo su vida de seminarista. Él, siendo seminarista, lo leí también en su autobiografía, que él hizo unos propósitos, es muy de la escuela salesiana. Tener algunos propósitos, apuntarlos y cumplirlos hasta el final. Y cuando los cumplió, otros. Y así va. No muchos, 2, 3, 4. En mucho de la escuela salesiana. Y parece que era una formación que había ya en los seminarios. De origen jesuita. Y él la aplicó a rajatabla. Y uno de sus propósitos que me pareció muy interesante, muy curioso, que él había hecho propósito de nunca hablar con ninguna mujer sin necesidad. Era extremadamente vigilante, claro. Don Bosco, siendo el santo que era, claro. Y él lo cumplió hasta el final de su vida, ese propósito, que vemos la santidad de él. También alguien que le ayudó mucho, eso usted me corregirá, pero fue San José Cafaso. Sí, fue su confesor, una gran figura, que no es salesiano, pero es de los inspiradores de los salesianos, porque le ayudó a dirigirlo espiritualmente, claro. Hasta que él se ordena sacerdote. Y ahí ya cómo empieza su misión propiamente de San Juan Bosco con la juventud, cómo empieza a atraer tantos niños, qué es lo que lo lleva a él a esa vocación futura de fundador que ya tenía innata en su alma desde pequeñito. Es muy interesante que él, cuando ya empieza de joven sacerdote, en una Turín, que era la ciudad más dinámica de toda Italia, por lo tanto de las principales capitales europeas, él tiene la fortuna, incluso providencial, de que una señora noble que había fundado un colegio para las niñas pobres, que por cierto, esa señora luego es canonizada, y se me está escapando ahora mismo el nombre, no lo tengo apuntado, lo coge de capellán para este hospital. Por lo tanto, ya recién ordenado sacerdote, ya tenía un puesto cómodo, porque claro, ser capellán de un hospital no es un cura rural en medio de las montañas. Ya tenía, digamos, una vida sacerdotal tranquila. Donde estaba ejerciendo un ministerio bastante... totalmente legítimo. Legítimo y bueno. En compañía santa. No era eso lo que quería la providencia. Se va de su de los caldeos particular, como hace Abraham, y se encuentra con los niños de las calles de Turín. Ahí está el punto. ¿Qué pasaba? Turín, como ciudad recibía mucha inmigración interior de Italia, de lo que era la zona del Piamonte. Iban allí y se encontraban, claro, eran pequeños trabajos. En la época había muchísimo trabajo infantil. De hecho, San Juan Bosco es de los que ayuda a regulamentar y, de hecho, en este sentido, a acabar con el trabajo infantil. Eso lo veremos después. Es unos pioneros en Europa de esto. Entonces, claro, estos niños no tenían dónde vivir. Sus familias se habían quedado en sus pueblos. Y él había pasado esa vida, porque él había sido como ellos, no en Turín, pero él había pasado. Entonces los entendía mucho. Entonces los lleva a su casa con su madre para que pasen la noche. Al día siguiente, cuando se despiertan, no hay niños. Han robado todas las mantas de la casa y han robado los cacharros de la cocina. Y aquí uno que no tuviera la esperanza puesta en Dios y no tuviera la cocina, has visto, no tiene salida, pues se acabó, ¿no? Como pasó con el sacerdote que se murió, esto no es lo que quiere Dios. Porque apenas lo hago todo con lo que obedeciendo a Dios. Se muere y me encuentro esta bofetada, pues a seguir con mi hospital. No, señor. Poco tiempo después va a la iglesia donde será la misa y se encuentra que dentro de la iglesia había un niño. Y le dice, ¿qué haces aquí?
Y el niño le dice, tengo frío, no tengo dónde dormir y he venido aquí a refugiarme, o sea, en el de la iglesia, aquí por lo menos estoy caliente. No había ido a rezar. Y le dice, pero tú sabes, entonces, ya que estás en la iglesia, ayúdame a hacer la misa, hazme de monaguillo. Dice, no sé, nunca me han enseñado. Y dice, pero tú no sabes el catecismo. Dice, tampoco, jamás me enseñaron. Y ahora soy grande, me da vergüenza meterme entre los niños pequeños. Claro, hacer el Era catecismo. lo que le había pasado a San Juan Bosco. Pues dice, pues bueno, pues tú ahora me ayudas a misa, yo te enseño. Después desayunas y después vienes y te enseño el catecismo. Fue como que la primera vocación Ahí fue la primera que vocación él de la obra reclutó para salesiana. la obra salesiana. Y ahí fue que empezó, fue con este primero. Pero sabes silbar. Pero por lo menos sabes silbar. ¿No? Ya que no sabía catecismo, no sabía. No, silbar sí sé. Bueno, pues vamos a silbar juntos. Y con este silbar junto de San Juan Bosco, lo acogió como que en vida de familia, se hizo amigo de ese niño, y haciéndose amigo de ese niño, vuelve mañana, me vuelve seguido a la misa, volvió, y empezó esta pequeñita rueda que formó el gran conjunto que es la familia salesiana de todo el mundo. ¿Y cómo dio causa? O sea, ¿cómo llegó de tener a un niño? Si nos puede contar así, claro, no vamos a contar absolutamente todos los detalles de la historia de San Juan Bosco, serían no sé cuántos podcasts aquí que grabaríamos, pero por lo menos sí esa noción general. ¿Cómo él pasó de tener un niño a ser la congregación religiosa más grande del mundo, los salesianos? ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué fue lo que él tuvo que enfrentar, lo que él tuvo que vencer? Bueno, lo primero de todo que él empieza en Turín, con los niños que encontraba, y en italiano se llaman los birichini, serían los gamberritos, literalmente. Y él los llamaba así, gamberritos. Llamaba los por ahí, birichini. le llamaba los gamberritos, era el nombre que les daba a ellos. Obviamente, en origen no era un nombre cariñoso, pero él lo transformó en un nombre cariñoso, ¿no? Los birichini. De hecho, hasta el día de hoy, en italiano, cuando un niño llora, la madre dice, pero no seas biriquino, o sea, no seas gamberro, o sea, no. Bueno, entonces, los iba juntando en el oratorio festivo, que se llamaba. O sea, coger estos jovencitos que durante la semana trabajaban, llegaba el domingo, el día de vacación, que no tenía que hacer, el momento más peligroso. San Juan Bosco es el apóstol del antiocio. El ocio es la llave, por el agujero por donde entra el demonio en el alma. No se puede estar nunca parado, siempre hay que estar haciendo cosas buenas, ¿no? Entonces hacía un programa apostólico con ellos, que se llamaba el oratorio festivo. El oratorio, él cogía el esquema que había utilizado en el siglo XVI, si no me equivoco, San Felipe Neri. San Felipe Neri, gracias, en Roma. He hecho algo parecido con gente mayor, de otro estilo, pero también era esto, reunirse los domingos para ceremonias. Entonces, oratorio festivo, estilo de San Felipe Neri. Entonces, había clases de catecismo, de formación religiosa, había acto religioso como tal, habría la misa, la adoración, el acto que fuera, y luego había también una merienda, cosa muy importante. Claro. San Juan Bosco es maestro en psicología, y en concreto la obra salesiana tiene en lo que es la alimentación un punto muy importante, como corresponde, ¿no? Somos cuerpo y alma, las dos tienen que ser alimentadas. Entonces empiezo así. Lo que ocurre es que era tan pobre, no contaba prácticamente con entradas porque tuvo que despedirse del hospital donde estaba siendo capellán porque tenía que dedicarse a los niños, no tenía un empleo, no es que le dieran dinero por ser sacerdote solamente, tenía que vivir así de limosnas, que fue la tónica de su vida, bueno, y hasta el día de hoy de los salesianos, ¿no? En la gran obra justamente la petición de limosnas, ¿no? Entonces tenía que hacerlo en 3 lugares distintos. Cada una de estas cosas... En 3 lugares porque no tenía... Sí, en un lugar era la catequesis, en otro era la misa, en otro era la comida. Entonces, con la dificultad que suponía, se inventaba de todo. Era el hombre de los recursos para inventarse de todo. No vamos a entrar en detalles. Y esto consiguió después un terreno en Baldocco, que es la actual, donde está la iglesia de María Auxiliadora. Consiguió el terreno. Porque parece que lo iban echando, ¿no? De todos los lugares por donde pasaba. Era un problema porque eran birichini, eran gamberritos. Él llega a decir cuando una vez los veía jugando en un prado, decía sicut equus et mulus quibus non es intellectus, como los caballos y los burros que no tienen intelecto, así jugando. Sí, sin ningún tipo. ¿Qué pasa? Una cosa muy interesante, él tenía tal ascendencia carismática, puesto por la providencia con los jóvenes, que él hacía apostolado con los jóvenes de la cárcel juvenil de Turín. Interesante. Iba ahí para hacer apostolado con ellos, apostolado carcelario. Y un momento le dice al director de la cárcel, mire, estoy con este conjunto, son chicos que se están portando bien, están respondiendo. Quiero, para mostrar incentivarles, ¿no? El método salesiano justamente se basa en el incentivo.
para incentivarles a portarse bien, quiero hacer una peregrinación a tal santuario con ellos. Y dice el guardia, bueno, con usted no hay problema, mando 20 guardias y pueden irse. Y dice, no, sin guardias. Quiero irme con los chicos yo solo. Sacar a los prisioneros de la cárcel solos a dar un paseo. Para ir a la peregrinación y volver. Dice, Sí. don Bosco, usted al minuto no tiene ninguno con usted. Dice, yo le garantizo que vuelven todos. Y si no, me encarcela a mí. Y el director de la cárcel cuenta a la crónica de Meso, bueno, estos son jóvenes, estamos en Turín. Si se escapan, en una semana los tengo todos en la cárcel. Es tan pesado este sacerdote. ¿Qué vamos a hacer? Pues los llevó y los devolvió. Porque esta ascendencia que tenía hasta con jóvenes que no eran precisamente lo más recomendable de la ciudad de Turín. Entonces, esto es una constante justamente en el apostolado salesiano. El ganarse el corazón del joven por una amistad real, humana, pero buscando el bien espiritual, y a través de esta vida de amistad, de alegría, poder llevarlo junto hasta Dios. Una característica propia de la obra salesiana. Hacemos un paréntesis. ¿Cuál importante ganarse el corazón de la juventud en nuestros tiempos, donde son otras cosas las que a muy tempranas edades empiezan a ganar el corazón de la juventud y a quitarles la inocencia y, bueno, cuántas otras cosas? Pero bueno, sigamos en Baldocco, donde consigue este terreno y donde empieza propiamente ya su primera casa salesiana, ¿no? Creo que había un cobertizo, un lugar donde se utilizaba para guardar cosecha, y eso es lo que servía para todo. Era un cobertizo agrícola, cobertizo, cuando estamos hablando, no nos imaginamos una nave industrial, sino 18 palos de madera bruta con un tejado de paja. En eso se hace todo. Si no me equivoco, actualmente existe una capilla pequeña dentro del conjunto en Turín que tiene las dimensiones de ese cobertizo original, si no estoy muy equivocado. Entonces empieza todo y ahí le viene en el sueño. Los sueños de San Juan Bosco serían otro capítulo muy interesante. Claro, porque él va teniendo sueños, ¿no? La providencia lo dirige por sueños. Él no tiene revelaciones místicas de ver a Dios, hablar con la Virgen, eso no tiene. Pero le habla por Dios a través de los sueños. Y no solo para dirigir a la obra, sino incluso para dar consejos a los niños. Él soñaba que iba a morir un niño y él no lo decía al niño directamente, pero daba a entenderlo para que todo el mundo concluyera eso. La providencia lo tenía realmente muy mimado, este lado místico de San Juan Bosco. Entonces él tiene el sueño de que hay que hacer una basílica. Y en un sitio concreto, ¿no? Y no estaba muy claro por qué y por qué ahí. Y nadie entendía por qué se estaba metiendo en ese jaleo. Porque no, obviamente, una constante de sus tiempos de juventud, dinero no había. Apenas habían conseguido comprar ese terreno con todo tipo de esfuerzo económico y no tenían nada en reserva. Meterse a hacer una basílica en honor a María Auxiliadora. No tiene sentido. Con una afluencia de niños, porque allí en Baldocco empezó a crecer el número de niños y al comienzo creo que eran externos, ¿no? Que ellos iban y volvían. No dormían todavía ya. Y no se querían despedir de Don Bosco hasta que se empezaron a quedar a los pocos y cuando menos se dio cuenta todo el mundo vivía ahí con él en ese terreno. En ese lugar necesitaba un lugar para rezar. Y tenía que ser a María Auxiliadora, auxilio de los cristianos, que es la advocación que no inventa San Juan Bosco, porque existe desde la batalla de Lepanto, de San Pío V, por el Santísimo Rosario. San Juan Bosco, muy devoto del Santo Rosario, tiene un sueño que tiene que ser a María Auxiliadora. Y a eso, cuando va a pedir los permisos para hacer una basílica en nombre de María Auxiliadora, y estamos viendo un poco, estamos entrando en materia política. Pero ¿en qué época estamos hablando exactamente? Todo esto, perdón, nos hemos puesto en... Todo esto aún no se ha dado ni siquiera, seguimos en el reino de Cerdeña, no se ha dado ni siquiera unión con el reino de las dos Sicilias, ¿vale? Y el alcalde, que ya están con todo este tema, ya se había dado la expropiación de los bienes de la iglesia en el reino de Cerdeña. Ya había habido una expropiación, una desamortización, como en España. Por lo tanto, las relaciones políticas con la iglesia ya estaban de uñas. Y no era el momento aparente para construir una basílica. Además del tamaño que quería hacerlo. Y luego Auxilium Christianorum. Entonces el alcalde se hace investigación y se da cuenta que esa es la vocación de la batalla de Lepanto y concluye que San Juan Bosco lo que estaba queriendo era hacer un manifiesto político. Los del reino de Cerdeña, los liberales, enemigos de la iglesia, que eran los nuevos turcos, y esto iba a ser una especie de nave contra San Juan Bosco. ¿Cómo lo resuelve? Muy bien. Basílica en Baldocco. Ya está. Resuelto el tema. Y gracias a cambiar el título, dice, bueno, si es así, no hay problema.
Y hoy en día es María Auxiliadora y está Era acabado. María Auxiliadora, pero en los planos originales el nombre era Iglesia, perdón, que basílica. Iglesia Maldoco, se acabó. Ya. Que después, con el tiempo, pero en el momento no se supo, en el momento no se sabía, el nombre de Valdocco no era un nombre común. No estaba puesto así aleatoriamente. Era una deformación popular era Val d'Ochisum. O sea, Valle de los Muertos. En ese valle había habido mártires en los primeros tiempos del cristianismo. Qué impresionante. No es que se encontraban los cuerpos allí porque los mártires luego venían a la catedral, es decir, Claro. el oculto, pero el lugar del martirio había sido en ese valle y se había perdido la memoria. Es muy bonito el que va, por cierto, recomiendo a los que están escuchando este podcast, seguro que son, o eran ya amigos de San Juan Bosco, lo van a ser después de esto, tienen que ir a Turín y tienen que ir a esta basílica que es maravillosa. Tiene una cripta de reliquias que es impresionante. San Juan Bosco tenía mucha devoción a las reliquias. Fenomenal. A mí parecía que también incluso van hasta el oratorio donde están los niños, les revisan los papeles, la documentación, los libros, porque San Juan Bosco escribía sus propios libros de enseñanza en las noches, en los tiempos de dormir, de sueño que él tenía, hacía vigilia y escribía los libros de enseñanza, escribió libros sobre, por ejemplo, el sistema métrico decimal. Porque, fue pionero en la enseñanza, no existía. Imagínense, escribió libros sobre la historia de Italia y los libros que él escribió, varios de ellos, creo que el de la historia de Italia y el sistema métrico decimal, historia sagrada, fueron utilizados en las casas de educación italianas años posteriores, décadas después, los libros de Don Bosco. Sí, sí. Y los escribía él porque tenía esta capacidad prodigiosa de trabajo, de memorización, de explicación, esta capacidad didáctica. Él dormía de una hora y media diaria. Nada. No dormía nada. Y murió con más de 80 años. Y él decía que la historia era la grande maestra de la humanidad y por eso era muy importante estudiarla. Era un hombre muy culto, Don Bosco, sí, muy santo y muy culto. Y tenía un método de escritura ideal. Cuando empezó a escribir, que era para hacer apostolado, hoy en día sería en internet, pero en la época eran en pequeños folletos, él hizo su imprenta propia para que los libros fueran lo más baratos posibles, pero siendo baratos que no fueran malos. Entonces eso lo hacía como creando él sus propias imprentas. En vez de comprar las máquinas, las construía él. O sea, era un auténtico genio. ¿Y qué hacía? Cuando escribía algo, se lo leía a su madre, que era analfabeta. Su madre no sabía leer. Y cada palabra que ella no entendía o expresión que ella no entendía de su madre, la reescribía hasta que su madre la entendiera. Por lo tanto, las publicaciones salesianas de la época de San Juan Bosco y posteriores que dio en nuestra escuela eran de doctrina muy sana, pero muy fáciles y muy claras para que la gente las pudiera entender. Entonces tenemos un gran escritor, un gran pedagogo, que, bueno, y cuando lo investigan se dan cuenta que realmente sus escritos, sus libros, no tienen nada en contra de la política. Él no se metía en política, no se metía en política nada, pero los enemigos de la iglesia lo tenían claro, era el más popular de los sacerdotes de la capital del Reino de Italia. Entonces no podía ser indiferente, lo perseguían mucho, estuvo muchas veces denunciado. Sí. Bueno, también si menciona rápidamente, porque el tiempo ya se nos está acabando, pero menciona rápidamente un poco la entrada de Santo Domingo Sabio en los salesianos, cómo entró, cómo fue su vida, cómo murió y tal, rapidísimamente. Sí. Después sí puede contarnos un poquito de los viajes que hizo a Roma, cuando habló con el Papa. Él estuvo con Pío IX 2 veces, un par de veces. Sí, varias veces. Después fue a Francia, a Barcelona, porque tuvo sueños para hacer más fundaciones. Y el final de su vida, como que ya terminaron esa estrella que deja esa cola enorme, resplandeciente, pues como que verla un poco así rápidamente antes de que se nos acabe el tiempo, para que todos tengamos esa visión general, detallada, pero muy general, de la vida de San Juan Bosco y aumentemos pues nuestra devoción a él. Santo Domingo Sabio es un niño de la zona de Turín también, si no me equivoco. Entra como otros más, no tenía nada que lo hiciera destacar, en principio, dentro de la congregación salesiana, pero San Juan Bosco leyó el alma y se dio cuenta que era muy especial. Y en cierto momento, y a él lo perseguía y le decía, dame tu llave. Y no entendía Santo Domingo Sabio, ¿qué llave querrá? Y se volvía a encontrar, dame tu llave. ¿Pero qué llave querrá? Hasta el momento Santo Domingo Sabio dice a San Juan Bosco, ¿pero qué llave? ¿La de mi armario? No, quiero la llave de tu corazón. Porque había discernido en él una gran vocación que tenía, porque además murió muy joven. Es muy bonito porque en esta lista de propósitos que tenía Santo Domingo Sabio, cuando muere le llevaba consigo, ¿no? Que era la tradición salesiana, tenía el último que había escrito, antes morir que pecar. Qué bien. Era el lema de Santo Domingo Sabio. Porque San Juan Bosco era un apóstol en contra del pecado mortal. Claro.
Era Pues, el apóstol de ir en contra del pecado. Yo creo que San Juan Bosco, y él partía como principio de su formación, primero tener a sus chicos en la vida de la gracia, libres del pecado, esas exhortaciones que usted nos cuenta de los chicos para que se confesasen, discernía el alma y tal, porque era apóstol de eso. interesante que siendo el apóstol de esto, jamás les obligaba. Y se daban casos. El chico que no quería se iba. Se iba sin ningún problema. Pero también hubo casos, en concreto uno, de un chico que no aguantaba la disciplina. San Juan Bosco, mucha alegría, mucha amistad, pero una disciplina muy seria. Horarios, silencios, oración, estudio. Lo que pasa es que era muy seria y muy seguida porque los chicos lo hacían con gusto. Pero el que no lo hacía con gusto se quería ir. Entonces cuenta un caso de un chico que llama a su madre diciendo, mira, no aguanto más todo el mundo aquí, el silencio, ¿no? Vente que... Y resulta que cuando llega la madre iba a ser el desayuno y el chico, que había estado ayudando en la cocina para preparar el desayuno, se entera de que no había pan más que para... Si había 1000 chicos, había para 100. Y no había posibilidad de comprar más, no había, para variar, no había dinero, no había. Y el chico dice, pues voy a ver cómo se las arregla Don Bosco con esta, ¿no? Entonces cuando llega Don Bosco para bendecir el desayuno, le dice, mire, Don Bosco, tenemos 100 trozos de pan y hay 1000 chicos. Y dice, no, esto basta. Entonces él, personalmente, como hacía a veces, no lo hacía siempre, distribuía los trozos de pan y a la vez que distribuía el trozo de pan para el desayuno, daba una crucecita, daba una sonrisa, miraba a los ojos. Claro, todos los chavales encantados. Encantados. ¿No? Y el otro que estaba sujetando la bolsa de pan, que sabía perfectamente que no había 1000 trozos de pan, porque estaba él sujetando la bolsa. Acabando el desayuno se iba. Cuando llega el chico número 100, sigue sacando pan, sigue sacando pan, sigue sacando pan. Cuando acaba de dar el pan a los 1000 chicos, él que había cogido la bolsa siente que el peso era el mismo inicial. Es un santo espectacular. 100 pedazos de pan. Se fue a buscar a la mamá y dijo, mamá, vete a casa, que yo me quedo aquí. Y de hecho, este chico fue después sacerdote salesiano. Qué impresionante. Pero él tenía esta vida sobrenatural, pero tenía justamente esta cercanía. Y tuvo muchos, esto fue uno de los milagros que tuvo. Hubo el milagro de las castañas también, una cosa muy parecida, pero con castañas asadas. En fin, si nos ponemos a contar milagros de San Juan Bosco, desde luego esto duraría 12 horas. Fenomenal. Bueno, Santo Domingo Sabio muere. Él muere por enfermedad y San Juan Bosco escribe su biografía. La escribe él. Vida de Domingo Sabio, ejemplo de juventud, creo que no me acuerdo exactamente cómo titula él mismo. Es un libro magnífico. Es un libro sobre la vida de un santo escrito por otro santo que ha sido su director. Yo aconsejo a todo el mundo que lo lea. Realmente es muy interesante. Entonces, queda como el ejemplo. Es el primer santo yo creo que fue canonizado... No, San Juan Bosco fue canonizado antes que Santo Domingo Sabio. San Juan Bosco fue canonizado muy pronto. Fue de los santos que más rápido se canonizaron en la época, digamos, más actual. Sí, muchos que lo conocieron asistieron a su canonización. Exactamente. Que no era normal. Lo habitual es que la causa empezara un siglo después de la muerte. En el caso de él se cambia. Bueno, entonces, tenemos que cortar que si no. Entonces, Santo Domingo Sabio, ejemplo para todos los jóvenes, justamente de esto, de su actitud, de ser serio. Entonces, un ejemplo de vida. Fue uno de los primeros niños en ser canonizados sin haber sufrido martirio, sin haber tenido... No tuvo revelaciones, no se le apareció la Virgen, no. Vivió la vida salesiana. Y viviendo la vida salesiana mereció la gloria, el laurel de la santidad, ¿no? A tal punto ese carisma salesiano lo transformó, se dejó transformar esa devoción. Era fructífero. Bueno, entonces... Él se extiende, él tiene un problema, porque él va a fundar una congregación en una época en que las congregaciones están prohibidas, están perseguidas, están expropiadas. Entonces, ¿cómo hace esta congregación? Tuvo que hacer de todo. Y luego no solo contra el Estado italiano, que esa era la parte relativamente fácil, sino, claro, una congregación nueva, unas formas nuevas de vida consagrada. Como ya hemos comentado en el programa anterior, el beato Guillermo José Saminal le pasa una cosa parecida. Están en sintonía. Aunque no se conocieron personalmente, tuvieron amigos en común. El santo cura de Ars era amigo de los dos. O sea, tuvieron un cierto conocimiento seguro. Pero estas nuevas formas que tenían que adaptarse a una revolución que era específicamente anticatólica, que específicamente buscaba acabar con la educación católica de los hijos, siglo XIX. No ha cambiado. Estamos hoy igualito. Estos santos buscaban fórmulas nuevas. Y esas fórmulas eran distintas. Tampoco en la iglesia tenían un fácil acomodo porque las instituciones habían cambiado. No, y vamos a decirlo claramente. Habían sacerdotes que le tenían envidia a San Juan Bosco. Y se repite el eterno problema de
la envidia, los carismas que surgen. Unos carismas nuevos que son Carismas distintos, nuevos que suben, que no son que entendidos. son atacados. Y uno podría decir, bueno, por los frutos conoceréis. Si lo dice Gamaliel en el Nuevo Testamento. Sí, vamos a ver qué pasa con ellos. Porque si no es de Dios, se extinguirá. Y si es de Dios y tiene éxito, es inútil enfrentarse. Bueno, eso lo dijo Gamaliel, que era fariseo. Desdichamente, tiempo de San Juan Bosco, otros sacerdotes, compañeros, el propio obispo. Bueno, el propio obispo es una historia de aquel. Su propio obispo, su propio ordinario. Persiguiéndolo. Tremendo. Cardenales en la curia que lo perseguían porque no lo entendían. Y como no lo entendían, consideran que estaba equivocado porque ellos no lo entendían. Podrían haber pensado que, siendo ellos que no lo entendían, eran ellos que eran defectuosos. No. Formaba parte del camino. Es una serie de absurdos. Se encuentra San Juan Bosco, que ha conseguido superar a los enemigos de la Iglesia, y quien le frena son los propios miembros de la Iglesia. Era lo mismo que le pasó de joven. Pero gracias a Dios, él era devoto de la Virgen. Él estaba con Dios. Era Con la obra de Dios, era el hombre de Dios llamado y iba a salir adelante. Y entonces, actualmente, ¿quién se acuerda de sus obispos, de sus cardenales, de sus sacerdotes? En cambio, la memoria de San Juan Bosco permanece para siempre. Permanecerá en la iglesia para siempre. Su nombre, lo constante de la vida de los santos. Su obra. Y bueno, y él viaja a Roma, entonces. Viaja a Roma, se consigue a buscar la aprobación. A la aprobación de su obra pontificia. El Beato Pío IX lo trata súper bien, lo quiere muchísimo. Parece pero que Don Bosco le cuenta cosas, revelaciones, sueños que tuvo que impresionan mucho al Beato porque Pío él, por discernimiento de los espíritus, por el espíritu profético, el Beato Pío IX lo quiere mucho. Pero es muy interesante. Él, siendo el Papa, por cierto, que algunos enemigos de la Iglesia dicen que es el Papa soberbio, porque establece la infalibilidad pontificia, como si eso fuera algo distinto de lo que la Iglesia había creído hasta entonces, ¿no? Él no aprueba la orden salesiana, porque el obispo local de San Juan Bosco se opone. Y él, que tenía todo el derecho como Papa de pasar por encima y de una aprobación pontificia, aún sin el consentimiento del predecesado, quiere y se vincula. Si el obispo local no quiere, no la doy, a pesar de que era su amigo personal. Sí, era tanta la admiración del Beato Pío IX que le pide a Don Bosco que escriba su vida. La primera vez como una recomendación. Y la segunda vez que se encuentra con él le pregunta a Don Bosco, ¿ya escribiste tu vida? Y Don Bosco, no he tenido tiempo, su santidad. Entonces le ordeno que escriba su vida. Y Don Bosco en su humildad escribe su vida, pero después lo llama Memorias del Oratorio, porque lo funde con la vida de él, ¿no? Como buen santo o humilde, ¿no? Están así que se muere todavía el Beato Pío IX. El obispo todavía estaba vivo, se sigue oponiendo. San Juan Bosco se encuentra con el cardenal camerlengo Gioacchino Pezzi, y le dice que tú serás santo. A ese lo eligen como León XIII. Bueno, San Juan Bosco le profetiza que va a ser papa. Profetiza que va a ser papa. Le profetiza, Eminencia, lo veo bastante blanco. Creo que le dice una cosa así: Eminencia, lo veo usted bastante blanco. Así, directamente, así. Lo ve usted con. Dice, no, pero ¿qué me dice? No voy a ser. No puede ser, no. Dice, ya tendré el honor de poder besar la pantufla pontificia a los pies de su santidad. Dice, yo le doy la prohibición de que hable de eso. Dice, todavía no. Ahora, como cardenal, no tiene esa posibilidad. Como papa, la obedeceré. Si me la da, se la obedeceré. Y bueno, de los primeros en saludarlo es justamente San Juan Bosco. Pues aún León XIII tuvo que esperar a la muerte del obispo famoso. Hay otro obispo que, gracias al cielo, ya no se opuso, y gracias a él, en los últimos años de vida, San Juan Bosco pudo ver aprobada la institución salesiana como él quería. Pero es muy bonito este punto. Él, siendo santo de obrar milagros, de admiración pública, de admiración incluso de aquellos que están alejados de la Iglesia, de admiración pública no en Italia, en toda Europa. El obispo no quería, él se sometía. El Papa, él se sometía. Él seguía insistiendo, él no paraba. Pero se sometía. Él nunca jamás quiso salirse de la Iglesia. Él tenía los 3 puntos, que por cierto, los del Evangelio, que sería bueno también decirlo, nosotros compartimos con él. No lo inventa él, pero es el apóstol de la Eucaristía, la Virgen y el Papa, la Santa Iglesia. O sea, la obediencia. Estos 3 puntos están unidos. La Eucaristía es el corazón de la Virgen, pero los 2 tienen que ser venerados dentro de la Iglesia. Los 3 puntos blancos, porque el color blanco es el que define estos tres puntos, ¿no? San Juan Bosco, excelente devoto y propagador, apóstol de estos 3 puntos. Es muy bonito. Entonces, los heraldos tenemos esa vinculación en el escudo, en la espiritualidad, obviamente en el método preventivo, el método salesiano de ganar el corazón del joven para poder acompañarlo a la santidad. También lo tenemos en el lado de la alegría y la difusión, justamente, de ser, como somos contentos porque estamos con Dios.
Estamos contentos porque estamos con la Virgen, que es la gran fuente de alegría del mundo. Él decía, tristeza y melancolía fuera del alma mía. Es uno de los lemas salesianos que repiten mucho Exactamente. ellos. Y utilizaba mucho la expresión, que no es de él, pero lo utiliza mucho. El santo triste Triste es un santo. triste santo. Entonces, es otro elemento. Y luego nuestro fundador, Monseñor Juan Clavíaz, él era muy simpatizaba muchísimo. Había nacido el mismo día, el 15 de agosto, y los dos se llamaban Juan, y tenía mucha simpatía. Él tuvo muchas veces, no apariciones en absoluto, pero sí gracias místicas interiores, entre comillas, visiones interiores de San Juan Bosco, cuando él veía en su imaginación a San Juan Bosco que no salía de su imaginación, sabía que algo bueno iba a pasar. Y de hecho nos pasó mucho con un salesiano, el padre Dorilo, que nos ayudó de Costa Rica, la propia población pontificia, en la época Monseñor Giovanni de Ercole, un sacerdote orionita, pero los orionitas son una parte de la familia salesiana, forman parte de esta familia espiritual. Y otros sacerdotes que nos ayudaron mucho, siempre fueron precedidas estas intervenciones por estas visiones interiores, estas gracias sensibles, las cuales se acordaba de San Juan Bosco sin un motivo concreto. Fue muchas veces, no tuve la ocasión de acompañarlo, pero sí que fue muchas veces él a Turín a rezarle, a estar con San Juan Bosco. Así que nosotros los heraldos, pues ese motivo... No, lo queremos muchísimo a San Juan Bosco. Y bueno, él tuvo un sueño donde le pedían que fundase un colegio agrario, que no era la forma de ser de él en Francia. Él acepta, ya muy anciano, va a Francia, le piden para hacer una conferencia en París, la hace sin hablar francés. Decía que de la segunda fila al fondo del auditorio nadie lo escuchaba, porque hablaba ya muy suave. Sin embargo, al final le rompieron en aplausos, solo su presencia, su figura causaba admiración. Llegó al colegio en Francia porque ya había un grupo de niños, todos los niños lo querían, le cantaron una música en francés que él en el sueño había escuchado la música, incluso la cara del niño era el mismo que le había soñado, o sea, una cosa extraordinaria. Después en España, en Barcelona, el hecho del Tibidabo, que escucha el tren sonar Tibidabo, 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 y funda allí también. La adoración eucarística, sí. La adoración eucarística, o sea, es expiatoria. Imitando la de Sacré-Cœur de París, que él había estado justamente hacía poco tiempo. Porque una vez le preguntaban a don Bosco, ¿usted en qué momento reza? Porque habían mafias también, hasta claro. eso hacían no mafias, de que no rezaba nada. De que no rezaba el breviario, que eso era pecado mortal. Santo que rezaba muchísimo, él incluso rezaba más que actuaba. Y él sí que alió lo que Santo Tomás de Aquino dice que es el auge de la perfección, que es la contemplación con la acción. Eso era San Juan Bosco pleno. Y al final, en Italia, cuando vuelve ya a Turín para morir, pues estuvo enfermo, se recuperó gracias a los niños, todos lo querían, lo amaban, le tenían cariño. Cuando estaba muy anciano, salían al balcón y llamaban, Don Bosco, ven a jugar con nosotros, ven a jugar con nosotros. Solo por verlo. Solo por verlo. Ya eso les dejaba contentos. Y Don Bosco tenía un racimo de uvas y iba repartiendo las uvas a los niños con nombre propio, se acordaba el nombre de todos, cosa fenomenal. Y antes de morir, parece que también él tenía unas moneditas en la sotana. Y le decía al que estaba con él, oiga, saque esas monedas de la sotana y repártalas porque yo quiero morir pobre. Súper impresionante la vida de él, que ya era pobre y las monedas las usaba para las cosas de la obra de Dios. ¿Usted nos puede contar entonces cómo fue el final de su vida de él? Es muy importante, para terminar. Su vida se cierra como empezó. Entendiendo, eso es otra cosa que puede parecer sencillo, pero cuando uno penetra un poco en los elementos de la vida espiritual es sobrecogedor. El sueño inicial, los niños. El inicio, ese sueño que tuvo, como que al final... No lo había entendido. No lo entendió. Qué impresionante. No lo había entendido. Y cuando está, ¿qué ocurre? Su última obra es la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de Roma, de Termini. Por motivos varios, hacía falta construir una iglesia y la iglesia de Roma, la Santa Sede, no tenían literalmente... San Juan Bosco sería pobre, pero el Papa era más pobre todavía. Entonces lo llama desde Turín. San Juan Bosco está muy mal de salud y le pide por caridad que construya una iglesia, ya que la iglesia de Roma necesita una iglesia ahí y no tiene cómo construirla y tiene que ser San Juan Bosco. Y San Juan Bosco, que para variar tendría 3-4 céntimos en los bolsillos, le dice, a cambio le pide una cosa, que le deje además construir un oratorio salesiano al lado de esa iglesia. Qué impresionante. O sea, ya le está pidiendo una cosa difícil y quieren construir más. Pide el doble, le pide autorización. Dice, bueno, ¿y qué le puedo ayudar? Porque la Santa Sede no tiene dinero. Dice, Padre, Santo Padre, si nos da su bendición, estará todo hecho. Le pide la bendición al Papa. Entonces ahí, no me voy a poner los métodos que utiliza, pero consigue construir esta iglesia, la Basílica del Sagrado Corazón, al lado de Termini. Pero claro, la ha hecho él en persona con su prestigio. Entonces, en Roma exige, no puede ser la inauguración. El Papa no admite inaugurar la Basílica sin él. Sin él. Y tiene que ir desde Turín en tren
Estaba muy mal de salud. Creo que duró un mes después. Nada más que. Estaba muy mal de salud. Todo tipo de enfermedades. Está allí. Estuvo presente en la inauguración, pero solamente presente. Y al día siguiente le suplican y le lloran los salesianos romanos que por favor que le celebre misa. Por lo menos una misa. Que fue la única misa que pudo celebrar. Estaba tan mal que solo celebró esa misa. Estaba muy mal. Repito, cuando volvió a Turín, poco tiempo después ya murió. Entonces le celebra la misa en el altar lateral. Entran, por cierto, los que vayan a Roma y puedan visitarlo, entrando a la izquierda. El altar del sueño se llama, el altar de San Juan Bosco. Y ahí, celebrando la misa, se da cuenta que ese sueño de los lobos y las ovejas era la guía de su vida. Qué impresionante. Que la providencia le había dado las instrucciones que tenía que seguir. Y que él no lo había entendido, pero lo había obedecido. Es por eso que empieza a llorar, ¿no? Que empieza se puso a llorar. Se puso a llorar. Estuvo 2 horas llorando. Porque se recordó el sueño que tuvo al inicio de su vida en el final de la vida. Hizo el arco de toda su vida reinterpretada a lo largo del sueño. Entonces, espectacular. Estuvo 2 horas llorando. Claro, era en la misa en la época, la gente estuvo esperando porque tenía que acabar la misa, no es que se fue. Y solo cuando acabó la misa lo pudo contar. Pero fue la gracia equivalente un poco a lo que le pasa a Santa Juana de Arco en la hoguera, que grita: las voces no mintieron, las voces no mintieron. Fenomenal. O sea, tuvo esa gracia final de darse cuenta que de hecho había hecho lo mejor que podemos esperar, que es cumplir nuestra misión, o sea, alcanzar aquello que Dios nos llamó a hacer. Fenomenal. Pues tenemos que terminar porque fugit irreparabili tempus, pero bueno, tal vez más adelante podremos también, si tienen preguntas, quieren saber más hechos, podemos grabar más cosas sobre San Juan Bosco, que realmente el tema nunca se acabará hablando sobre él, este santo tan maravilloso. Su muerte rodeada de todos sus discípulos, todos los que lo querían, los que lo amaban. Ya tenía misiones hasta en la Patagonia, y es increíble que como un fundador empieza con un joven en una sacristía y su obra se expande por todos los confines, como que ese espíritu de esa paternidad de los fundadores se expande con una fuerza que nadie la para. Nadie la para, y por eso esperamos haberle prestado un buen servicio a Don Bosco hablando de él, aunque tan insuficiente lo que él es, tan grande. Pero bueno, que todos compartan este vídeo, no dejen de rezarle a Don Bosco, pidan por la juventud, pídanle a él por la juventud, a San Juan Bosco, por la situación mundial, que seguro que él nos va a ayudar. Hermano Fernando Pío, muchísimas gracias por su participación aquí en nuestros podcasts. Encantado. Esperamos tenerlo más veces. Sí, es que... Compartan, transmitan estas gracias que acabaron de escuchar, profundicen sobre Don Bosco y sobre todo, recen como Don Bosco, sean hombres entregados a Dios, hombres de horizontes grandes para llegar a la santidad. Salve María. Salve María.